ustedes comprendan mejor algunos procesos, ¿cierto? Lo que nosotros vimos en la clase anterior básicamente fue una especie de introducción a qué es la economía. Quedamos en un puntito en donde dijimos que lo que debe responder la economía es qué, cómo, para qué, quién, que son básicamente las respuestas que ustedes tienen que dar a cualquier proyecto, ¿cierto? A ver, y hay una serie de formas y maneras en que la economía responde esas preguntas. El qué, básicamente, a ver, ¿cómo se va a responder? Se responde qué es el producto del viaje. Se arranca, no se tiene que enfriar. Si no se enfría, estamos en el horno. Sí, parece que ya está. A ver, fíjate, a ver si arranca. Se arranca bien, si no damos la clase igual. ¡Ay! ¡Se puso verde! Sí. ¡Qué emoción! ¿No parece? Si arranca mejor, si no damos la clase igual, piense tranquilo. En aquella otra clase funcionaba bien. Ya ves si les pido que cambien. Sí, cualquier cosa hecha. No sé si me parece eso, pero me parece que me puse a acordar de... Ah, no. Sí, Eso. ah, no. Sería. Que se ve que estos cables ya son viejos. Se ve que la Leandro y la mamá de Me manda saludos solo. Cuéntame. ¿Qué se cuentan? ¿Empezó a trabajar ahí también? Ah, sí, mucho que estaba en una pasantía ahí que... estaba en transporte, salió de ahí y empezaba la economía y haciendo la provincia. se ve que ahora, no sé. Sí. No, y el otro lo que me contaba, lo estaban re Acá explotando. nomás, capaz que acá en el eléctrico, para. Eléctricas son nada. Bueno, conseguí, Le voy a buscar. no vamos a charlar. A ver, chicos, si podemos la damos y si no la damos igual, solamente que por ahí a veces un gráfico igual yo se lo subo después y se acabó el problema. Yo les decía, ¿cuál es el objeto de la economía? Responder esas preguntas. ¿Qué, cómo, para quién, para qué? ¿Cierto? ¿Cómo se resuelve eso? En el marco de lo que nosotros habíamos dicho, acá en la Argentina, básicamente, en lo que es un sistema de economía mixta. Hay distintos sistemas económicos que están basados en qué? En los preceptos y la estructura de las economías que funcionan y obviamente basados también en qué? En una estructura jurídica. Básicamente el capitalismo requiere lo que se denomina una superestructura entre las cuales está una estructura jurídica. Si ustedes me dicen, a ver, ¿cuáles son los sistemas económicos que hoy se ven en el mundo? Bueno, uno podría decir por planificación quedan muy pocos, ya ni siquiera Cuba es una economía planificada porque cada vez va incorporando mayores dosis de mercado. La frenan, ¿por qué? Porque obviamente en la medida en que uno introduce ciertas nociones de capitalismo hay algunas personas que por su propia iniciativa, y ese es uno de los defectos que tiene el capitalismo, hace que la distribución sea desigual. En un sistema de economía mixta, el Estado regula ese tipo de relaciones, de manera tal que aquellos que tienen muy poco, de alguna forma, puedan tener una distribución de la riqueza para responder también a esa pregunta de ¿para quién? Bueno, básicamente, ¿cómo se hace eso? En un sistema de economía mixta hay que tener en cuenta cómo se distribuye la renta. La renta es aquello que nosotros obtenemos por nuestros activos y la propiedad de nuestros factores. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más factores tengamos, más renta vamos a tener. La cuestión es que eso está muy determinado, ¿por qué? Por las condiciones iniciales. No es lo mismo
en cuanto a cantidad de factores que uno pudiera obtener si yo nazco de una familia rica, que nazco de una familia pobre o nazco en una villa miseria. Obviamente, la cantidad de factores que yo tengo por nacimiento pueden ser muy disímiles y muy distintos. Y ustedes recuerden que en la última clase yo les dije de que si ustedes analizan producción, la producción eso es básicamente el resultado de la interacción de dos variables que son independientes, capital y trabajo. Y dentro del capital nosotros hemos visto que uno de los factores es ¿cuál? Es el capital humano, que era ¿qué? ¿Qué era el capital humano diferenciándolo de la mano de obra como factor? La mano de obra era el tiempo que las personas dedican, ¿cierto?, a determinada tarea. ¿Y qué habíamos dicho que era el capital humano? ¿Cómo? La capacidad de la persona. Sí, la capacidad. La capacitación y las aptitudes y el entrenamiento que tiene la persona, ¿cierto? Eso, digamos, ¿qué es lo que hacía? Eso hacía que yo pudiera obtener mayores niveles de renta. Y les decía a ustedes que obviamente si ustedes vienen a una clase de economía tienen que pensar en eso. Pensando en qué, en otra cuestión que también vamos a ver hoy, que es el concepto de costo de oportunidad, que les dije también que es el costo más exacto que tiene la economía para medir alguna actividad. Hay lo que son los costos contables, que básicamente son todos aquellos de costos de carácter explícito que requieren un desembolso. Y el costo de oportunidad tiene un componente implícito en donde uno no efectúa un desembolso, pero genera una renuncia. Y yo les comentaba a ustedes que, por ejemplo, seguramente, y además es un costo de oportunidad distinto para cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene alguna alternativa para estar en este momento en vez de la clase de economía. Eso es único por cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes podría, si no estuviera en esta clase, podría estar algunos trabajando, otros a lo mejor en algún tipo de actividad, qué sé yo, yendo al teatro, yendo a un recital, visitando a la familia, descansando. Cada uno de ustedes paga un costo de oportunidad distinto por venir a la clase. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajaran, también dependería del nivel de remuneración que tiene su trabajo. No todos tienen el mismo salario, por lo tanto, los que vengan acá, dependería de cuánto es ese salario para ver cuánto es en unidades monetarias a lo que ustedes están renunciando por estar en esta clase. Entonces, ustedes recuerden que cuando nosotros venimos acá, digamos, cuando analizamos cómo vamos a tomar esas decisiones del qué, cómo, para qué, para quién, bueno, una de las cosas que tenemos que ver es el costo de oportunidad. Y tiene esos dos componentes, explícito e implícito. Y podemos tomar un ejemplo cualquiera. Supongamos que yo tengo un trabajo y en ese trabajo gano, supongamos, 500 pesos la hora. Y decido ir al cine o al teatro en el momento que estoy trabajando. Entonces, mis costos explícitos, ¿cuáles serían? El remis con el que voy, o el costo de la nafta, el costo de la entrada, el costo del pochoclo, que si ustedes quieren lo ponemos, a ver cómo. Si ustedes quieren lo ponemos en números, ¿cierto? No sé, supongamos que un remis me sale 300 pesos, un pochoclo 200, otra gaseosa 200, tengo 700 pesos y para hacer un número redondo, supongamos que son 1000 pesos el costo explícito de haber tomado la decisión de ir al teatro o de ir al cine, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son los costos implícitos? Si a mí eso es una actividad que me impide trabajar durante 3 horas, ¿cuál es el costo implícito? Las 3 horas que no produce el trabajo. Y si esas 3 horas a mí me pagan 500 pesos por hora, entonces el costo de oportunidad real por ir a esa actividad ha sido 2.500 pesos. 1.000 que fue el desembolso explícito y 1.500 pesos que fue el desembolso implícito, lo que yo renuncié para esa actividad. Por lo tanto, a ver, muchas veces el costo implícito, ¿cierto?, de las actividades que nosotros realizamos son mayores que el desembolso o el costo explícito, y por lo tanto esa es la manera más adecuada que tienen los economistas para poder evaluar una actividad económica.
Cuando nosotros veamos costo de producción, bueno, probablemente lo que va a suceder ahí es que también en los costos de producción nosotros vamos a analizar cuál es el costo que yo tengo de permanecer en la actividad que yo estoy y no cambiar a una actividad distinta que podría estar pagando un menor costo de oportunidad. Un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Supongamos que ustedes son ingenieros en sistema, están trabajando durante el día, le dicen a una persona que les haga un revoque en su casa, o que les pinte la casa, o que les corte el césped. Entonces, si ustedes vuelven y se dan cuenta, cuando vuelven a cortar el césped, que el tipo tiene un bajísimo rendimiento. Qué sé yo, a lo mejor cortó el césped y apenas cortó 2, 3 metros cuadrados y nada más. Y les cobra el día. Entonces, ustedes le dicen, viejo, tenés que trabajar, tenés que terminar. Bueno, te vas al otro día y volvés y el tipo, el mismo rendimiento. Entonces vos tomás una decisión, y la decisión que decís, no, olvídate. Yo, escuchame, vengo yo y hago yo este trabajo y obviamente a lo mejor vos haces el triple o 4 veces más que, 4 veces más que el tipo que está trabajando. Y la pregunta sería, ¿es una buena decisión? ¿Esa sería una buena decisión? Depende a qué se está renunciando para hacer esa otra actividad. Y ahí tenés que tener en cuenta otra cosa, lo que son ventajas absolutas y ventajas, digamos, comparativas. Las ventajas absolutas son cuando yo para cualquier tipo de actividad utilizo menos factores que cualquier otra persona. Y las ventajas comparativas es cuando yo analizo el costo de oportunidad. Probablemente yo, digamos, tengo una ventaja absoluta respecto a la persona que le encargue determinada tarea y por lo tanto en esos términos yo lo hago absolutamente mejor. Pero en términos de ventaja comparativa es la peor decisión que yo puedo tomar, dejar mi trabajo como ingeniero. ¿Por qué? Porque cuando dejo mi trabajo como ingeniero yo pago un mayor costo de oportunidad, ¿cierto? Que yendo, digamos, a hacer esa tarea de jardinería, de carpintería o lo que fuera. Entonces hay que mirar eso de lo que son las ventajas absolutas, las ventajas comparativas para tomar una decisión. Y desde el punto de vista de la economía, es el cable humano. Sí. Vamos a ver. Gráficas interesantes porque, por ejemplo, muestra, cuando hablamos de ventajas relativas y ventajas comparativas, lo que hay un pequeño experimento que yo se los comento y después en todo caso lo vemos y a partir de ahí arrancamos la clase de cómo, de cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos de adquirir nuevas aptitudes y aumentar el capital humano y por qué hay que, digamos, se produce lo que es la especialización, el intercambio. Necesariamente, hoy más que nunca la especialización es un problema que está muy vinculado con el avance tecnológico. Yo creo que tengo otro cable de esto en mi casa. Lo que pasa es que esto ya ni lo uso. Y esta máquina la rescaté. Antes que nada, fíjense esta frase de Sabater, ¿no? Y yo se lo pido a todos ustedes que lo piensen. Es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. Es un gran tema ese. Sobre todo acá en la universidad. Así que les vuelvo a insistir lo mismo que le dije el primer día, porque probablemente haya varios que no estuvimos charlando. Acá todas las opiniones son válidas. En muchos casos yo digo, esto es objetivo, tiene una fuente, y en otras cosas, como recuerden que hablábamos en la primera clase, la economía es una ciencia social, por lo tanto tiene métodos para analizar, tiene modelos, pero en muchos casos las opiniones están vertidas a partir de valores, de creencias. Entonces, eso le da distintos enfoques a la economía, por lo tanto, puede estar desde el punto de vista, desde el marxismo, del capitalismo, del análisis de un keynesiano, bueno, pueden dar distintas respuestas a un mismo problema. Y recuerden que dijimos también que normalmente donde no hay
discusiones en lo que hemos llamado la economía positiva, que es aquellos puntos en donde todo el mundo está de acuerdo respecto a cómo funciona la economía y que las discusiones más grandes están dadas respecto a cómo pensamos que debería funcionar la economía, que es la economía normativa. Pero esto exige más que nunca eso, que ustedes tengan espíritu crítico y piensen a los efectos de poder discutir esto. Fíjense, esto es lo que yo les decía. ¿Qué problema resuelve la economía? Fíjense esta parte. Cuando dice que, bueno, obviamente, qué bienes y servicios van a producirse, cuándo, cuándo, ahí, cuando nosotros veamos la ley de oferta y demanda, buena parte de la decisión de qué producir está basada en el indicador por antonomasia en la economía, que es lo que nosotros le llamamos la variable endógena, que es el precio. Nosotros como consumidores, como productores, miramos el precio de determinado mercado. Si soy productor, para entrar a ese mercado y producir ese bien que tiene un precio que me permite obtener una ganancia. Y si soy consumidor, busco aquellos productos que me generen utilidad, que en economía son niveles de satisfacción. Es decir, en economía la utilidad es satisfacción. Por lo tanto, ustedes van a escuchar, este es un bien que genera utilidad al menor precio, lo que nosotros normalmente le llamamos calidad-precio, ¿cierto? Bueno, entonces, y como consumidores, ¿qué vamos a pretender? Vamos a pretender tener un bien, ¿no es cierto?, que es un producto tangible o un servicio que es intangible con el menor precio posible que nos genere la mayor utilidad o satisfacción. En momentos que hay inflación, el problema es que hay tanta variación de los precios relativos que los precios son como un sistema de información. Cuando hay esa deformación en los precios relativos, bueno, obviamente cuesta mucho tomar una decisión, tanto de comprar, porque si ustedes van a cualquier lugar hoy pueden encontrarse con una enorme variedad de precios. A lo mejor compras un producto pensando que es recontra barato, caminas 2 cuadras y te encontrás que está muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque no tenés información. Porque la inflación genera esa variación de los precios. Y al revés, si vos tenés que tener una inversión, te imaginas que es muy difícil que puedas abordar cuál es el precio de mercado de determinados productos. Y el cómo está siempre asociado a la tecnología, pero para nosotros en economía es simplemente combinación de factores. No tiene nada que ver con técnica, sino que nosotros lo que buscamos es definir cómo se combinan los factores y luego más adelante vamos a ver que eso lo tenemos que hacer combinando 2 conceptos, que es eficiencia técnica y eficiencia económica, y los definiré. Y por último, ¿para quién? Y vamos a ver rápidamente que esto está hecho en base a quien tiene la mayor cantidad de unidades monetarias para poder adquirir ese bien y servicio, y lo que yo le comentaba, eso normalmente está muy asociado a la renta. Este modelito es el que yo quería mostrarle, que tiene que ver cómo funciona un sistema de economía mixta. Ustedes fíjense, en un sistema de economía mixta están las familias, las personas, el Estado y las empresas. Fíjense acá, dice, este es el flujo real de bienes y servicios y de materias primas, ¿cierto? Y de factores. Y este es el flujo monetario. Entonces, si ustedes arrancan por cualquier lugar, ustedes fíjense, las familias reciben del mercado de productos, bienes y servicios y entregan dinero. A su vez, las familias, ¿cierto?, básicamente en este caso entregan trabajo, y algunas que sean, digamos, poseedoras de determinados factores, también tierra o capital, ¿cierto? En el mercado de factores, nosotros entregamos también trabajo, tierra y capital, y las empresas nos pagan salarios, alquileres, intereses y beneficios por estos factores. Y así ustedes van siguiendo el flujo real de bienes y servicios y el flujo monetario, que está en rojo. Y obviamente en el centro está el Estado. ¿Qué hace el Estado? A las empresas le proporciona bienes públicos y subvenciones y le cobra impuestos. Y lo mismo pasa absolutamente con la familia. Entonces, un esquema muy simple, ustedes pueden encontrar este mismo esquemita, pero en un Estado, digamos, en capitalismo puro, en donde no van a ver el Estado. En realidad, el capitalismo puro como tal no existe, ni siquiera en Estados Unidos. Ustedes habrán visto que hoy se suspendió el lanzamiento de un cohete que iba a la Luna, creo. ¿Y la NASA qué es?
¿Qué es la NASA? Es una empresa del Estado, ¿cierto? ¿Qué es el correo en Estados Unidos? ¿Qué es el ferrocarril? Entonces, a ver, cuando algunos creen que el sumum del capitalismo está en Estados Unidos, bueno, la verdad que no es así. No hay un ejemplo concreto de capitalismo puro, porque recuerden que nosotros le decíamos cuál es el Estado. Lo que tiene que proveer son aquellos bienes públicos, son aquellos bienes que ninguna empresa puede proveer por sí misma, ¿no? Como seguridad, salud, defensa. Y obviamente ahí podemos dar un ejemplo de algunas cuestiones que obviamente surgen en estos sistemas, que son las externalidades positivas y negativas. Y veremos. Acá está, bueno, ¿cuál sería el rol del Estado? Fíjense que yo básicamente le puse ahí que la distribución de la renta depende considerablemente de la distribución de la propiedad, la capacidad de alquiler y la ausencia de discriminación de género, social o racial. Hay muchas estadísticas que muestran, bueno, las mujeres creo que lo conocen mejor que nadie, hay algo que se llama techo de cristal, que es algo que no se ve, pero que está y que hace que las mujeres objetivamente ganen un 20, un 15%, está disminuyendo esa brecha, pero de cualquier forma hay una diferencia salarial por cuestiones de género. También por cuestiones de raza. Lamentablemente aquellas personas que tienen otro tez en su piel, básicamente aquellas personas que son de raza negra, bueno, tienen dificultades a lo mejor para ingresar a determinados niveles de renta. Y así mismo, a ver, si ustedes quieren un transexual, qué sé yo, hay algunas cuestiones que son para nosotros difíciles de entender porque además se aplican mal. Pero ustedes fíjense que inclusive creo que había un monto distinto de subsidios dependiendo de la opción de género que tuviera cada uno, lo cual es complicado, porque hay algo también que se llama fraude de ley. Y la fraude de ley es cuando uno utiliza una ley subvirtiendo su sentido. Por ejemplo, hay algunos varones que han declarado que ellos se perciben mujer. Ustedes dicen, bueno, ¿cuál puede ser el sentido de eso? Te jubilás 5 años antes. Entonces vos cambias tu domicilio, cambias tu DNI, te llamas con otro nombre, decís que yo me percibo mujer y bueno, tenés un beneficio que de otro modo no hubieras percibido. Eso es un fraude a la ley. La ley intenta, digamos, que de alguna manera, por distintos motivos, las mujeres tengan beneficios jubilatorios mejores que los hombres, por un montón de motivos. Pero bueno, hay tipos que aprovechan esas leyes de género y hay varios casos que pasan. No ha pasado. A ver, otro ejemplo que ustedes pueden ver en el mundo es aquellas personas que en Estados Unidos, por ejemplo, se casan con un inmigrante para darle la ciudadanía. En realidad, reconocer a un inmigrante como ciudadano estadounidense no tiene nada que ver con la posibilidad de una cuestión migratoria, tiene que ver con composición de familia. Bueno, eso se llama fraude de ley, ¿cierto? Entonces, pero bueno, son gambetas que se utilizan a los efectos de tratar de evitar esa discriminación. Fíjense, acá hay una pequeña, yo les comenté que es un bien, digamos, que es todo objeto material y es tangible, y un servicio, una prestación intangible, ¿no es cierto? Y acá hay una diferencia que habíamos visto en la otra clase respecto a cómo se define necesidad, ¿cierto? Fíjate, ¿puedes leer cómo definimos necesidad ahí? Necesidad, sensación de carencia de algo que debe satisfacerse. Con lo cual las necesidades, si nosotros creemos que esto es cierto, hay gente que lo discute mucho, ¿cierto? Pero básicamente, a ver, ¿por qué? Porque entiende que debe precisarse mucho más lo que una necesidad, porque si eso es así, podremos decir que nosotros somos permanentemente insatisfechos, por distintos motivos, por cuestiones objetivamente materiales o por cuestiones subjetivas, psicológicas, culturales, lo que fuera. Pero nosotros podemos tener permanentemente esa sensación de carencia. Y ustedes vieron que hay gente que es consumista por excelencia, además el sistema lo induce a consumir. Y hay una serie de elementos. A ver, ¿cuántas cosas? Ustedes seguramente habrán escuchado lo que es la obsolescencia programada. ¿Lo han escuchado? Sí. Bueno, ¿eso qué significa? Es simplemente el hecho de que el mercado no puede sostenerse si uno no está adquiriendo permanentemente nuevos productos, por un montón de motivos.
Así como antes nos poníamos una pluma en la tribu para distinguirnos que de los demás, hoy lo hacemos mediante el celular. ¿El celular qué es? Es una distinción. Yo tengo el más caro, tengo el mejor, y eso me genera cierta condición social a la cual los humanos, digamos, las personas, lo reconocemos inmediatamente. Por eso yo también les digo, mucha gente a veces no le da mucha importancia a la vestimenta, pero define mucho de acuerdo al lugar en que yo voy. No puedo ir del mismo lugar vestido a una gomería que a una empresa en donde pretendo ser un ejecutivo. Obviamente que uno no lo hace. Muchas cosas han cambiado, pero hay alguna... A ver, vuelvo a insistir, a lo mejor si yo voy a una entrevista y pretendo ganar, no sé, 100.000 pesos, no debería ir con un iPhone. Seguro que no voy a entrar. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque yo le diga al tipo lo que fuera, el tipo sabe que efectivamente mis aspiraciones en el mediano plazo son mucho más altas que el puesto al cual yo me estoy postulando. Y otras cosas que pasan también, que yo creo que ustedes lo saben mejor que nunca, es que, bueno, hoy las redes sociales definen mucho las entrevistas de carácter profesional. Porque uno se presenta y cuando uno se presenta los tipos saben muchas cosas de nosotros que publicamos nosotros mismos. Por lo tanto, es lo que nosotros somos, no lo que decimos que somos, que está puesto ahí. Entonces, esas son cosas que hay que verlas muy bien. Y después la escasez es que en virtud de esa existencia ilimitada de necesidades que nosotros creemos percibir, obviamente no hay, fíjense, la cantidad de factores necesarios para poder satisfacer todas esas necesidades, y eso es lo que le da sentido a la ciencia económica para poder responder esas preguntas de qué, cómo, para qué, para quién. Y algunas que ustedes tienen ahí son algunas clasificaciones. Algunas son obvias, esta que biológicas, naturales, de subsistencia, son las obvias, ¿cierto? Y estas son algunas que uno a veces no advierte. Qué sé yo, por ejemplo, las culturales, sociales o de civilización. Supongamos, hoy se puede estudiar o trabajar si no tengo internet en mi casa. No. Obviamente que no. Eso tiene que ver con avances civilizatorios. O, por ejemplo, necesidades que antes no teníamos por un montón de motivos, pero hoy, a ver... ¿El aire acondicionado? ¿Cómo? No hacía el calor que hace ahora, el aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado, que, nos acostumbramos al bienestar. Sí, no. Está bien, pero a ver, yo te diría otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánta gente se endeuda para ir de vacaciones? Sí. Lo siente como una necesidad. Hace 20, 25 años eso no existía. No era que yo me volvía loco si no tenía vacaciones. O, por ejemplo, los bienes culturales. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, no, mira, yo me la banco, no voy jamás a un teatro, no voy a ir nunca a un recital? O al revés, a ver, algunos servicios como Netflix o ciertos servicios que te da, no sé, la televisión por cable. No sé, qué sé yo, ¿quién ve de ustedes, por ejemplo, ¿cómo? Los partidos. O partidos de fútbol, ¿cierto? O los viajes. Hoy ustedes, más que cosas, ustedes invierten en experiencia. Más que comprar cosas, dicen, no, yo quiero viajar, quiero conocer, quiero hacer esto, y tratan de que las experiencias sean distintas. Bueno, eso tiene que ver con un cambio cultural. Hay muchos chicos y jóvenes que ya no quieren tener casa, no quieren tener auto. Bueno, buscan otro tipo de cuestiones. Eso tiene que ver con necesidades que tienen que ver con culturales, sociales, de civilización. Esto lo he puesto porque tiene mucho más que ver con la psicología. Podríamos decir que acá básicamente están las cosas que debe resolver la economía, que son una pequeña parte. Fíjense que hay una gran cantidad de necesidades que uno como persona debería resolver. La economía se ocupa de una pequeña parte. Al final, cuando veamos la parte de macroeconomía, nosotros vemos algunas cuestiones vinculadas con el bienestar. Y hay índices de happiness, como le dicen los ingleses, o los yanquis o los sajones, en donde muchas de estas cosas están reconocidas en función de ese índice de felicidad.
en donde ustedes van a ver que los países probablemente más productivos, China por ejemplo, China está segundo en el PBI, pero niveles de percepción que tienen los chinos de felicidad pueden estar abajo del 80, 90 lugar. Lo mismo le pasa con los franceses, por ejemplo, no sé por qué son, digamos, parece que muy pesimistas respecto a su entorno, a pesar de que su economía es una de las principales del mundo, está en el G7. Y al revés van a ver economías como Costa Rica, que son muy chiquititas, pero los costarricenses se reconocen como muy felices por cuestiones ecológicas, por cuestiones ambientales, por el entorno. Son un país que no tiene ejército, apenas tiene policía, no tiene ni gendarmería, invierte mucho en educación, está cerca del 25%, como en algún momento tuvo la Argentina en el 63-66 con Arturo Illia como presidente. Y fíjense, ahí decíamos esto, que ya lo vimos la otra vez. Como individuos, ¿qué hacemos? Tenemos esta escasez de tiempo y poder de gasto. Si tuviéramos más de cualquiera de estas cosas, podríamos tener una mayor cantidad de bienes, ¿cierto? Pero obviamente tenemos esa restricción de tiempo y poder de gasto. Y saben que tienen una relación inversa. Es muy probable que cuanto más tiempo tenga, menos poder de gasto tenga. Y al revés, cuando tengo mucho poder de gasto, probablemente tengo poco tiempo para disfrutar los bienes que ese poder de gasto o ese poder adquisitivo me daría. Esto yo lo pongo acá, no tengo audio, no tengo sonido, pero alguno que lo pueda ver está Bielsa hablándole a un jugador que tiene 23 años y le habla de eso. De un jugador de 23 años que tiene un enorme ingreso, pero que no puede disfrutar ni de esos bienes ni de las relaciones con su familia. Bielsa lo que le está diciendo ahí es básicamente: yo sé lo que a vos te pasa, yo sé todo tu nivel de ingreso, pero te tengo que pedir que te esfuerces, te tengo que pedir que no disfrutes de esos bienes si querés ser el primero del mundo. Probablemente eso nos pase a nosotros. Es muy difícil que uno pueda, digamos, sin esfuerzo, básicamente tener la cantidad de bienes que uno pudiera aspirar. Y probablemente aquel que no aspire a tener ese tipo de bienes, bueno, obviamente tendrá mucho más tiempo. Esto, no sé, de alguna forma, yo creo que hay una anécdota con Alejandro Magno, que se encuentra con un filósofo que está bajo un árbol. Entonces Alejandro Magno se para y le dice: ¿qué haces? Y dice: descansando. Y el filósofo le dice: ¿vos qué haces? Dice: conquistando el mundo. Y después que conquistes el mundo, ¿qué vas a hacer? Descansar. Entonces el tipo le dice: ¿por qué no descansas ahora? Son dos visiones totalmente distintas, ¿cierto? Un tipo que entrega todo, que obviamente se fija, y eso tiene mucho que ver, que son respuestas que la economía no va a dar, ¿cierto? Es decir, es el sentido mismo de la existencia, ¿cierto? Nosotros podemos resolver algunas cuestiones de carácter material, pero hay decisiones de vida que la economía puede analizar, pero que en definitiva la respuesta se da a cada uno de ustedes, que tiene que ver con esas famosas preguntas existenciales que ya no son respuestas de carácter económico. ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después? O sea, si ustedes quieren, pueden acumular una gran cantidad de bienes. Y eso, desde el punto de vista económico, se analiza. O pueden decidir no hacerlo. Porque recuerden que nosotros dijimos en la primera clase que en el modelo económico, el sujeto de la economía era el homus económico, aquel tipo frío, racional, que estaba dispuesto a maximizar siempre sus beneficios. Entonces, una persona que no desea maximizar sus beneficios es como que queda fuera del análisis económico. Y también dijimos, si lo vieron, que ahí ustedes tienen un videíto sobre lo que es la economía conductista o conductual, que analiza ese tipo de decisiones que no están basadas en la racionalidad, pero que la economía también las analiza. Está tomando, ahí está.
Bueno, fíjense, escasez social, ¿cierto? Vimos la escasez individual. Entonces, la escasez social, y también podemos analizarlo en base a lo que estamos haciendo acá. Nosotros como sociedad tenemos estos recursos, que dijimos, también lo vimos en la primera clase. Naturales, mano de obra, capital, iniciativa empresarial. Son por decisión, son por definición insuficientes. Y la sociedad siempre, por definición, se encuentra en escasez de recursos. Y podemos hacer un análisis en lo que estamos haciendo acá. A ver, tenemos 50% entre pobres e indigentes en la Argentina, o 60%. ¿Cierto? La pregunta podría ser, ¿por qué el Estado invierte en su formación, en pagarme a mí, en pagar la luz, en generar cierta infraestructura y ciertos servicios, si obviamente hay cosas que aparecen hoy como más prioritarias? ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? ¿Ustedes qué harían? Ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes dicen, miren, la Argentina, a ver, empecemos por lo elemental. ¿La Argentina tiene déficit fiscal o no tiene déficit fiscal? Sí. ¿Cierto? Tiene déficit fiscal. Casi entre 6 y 5 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, una enormidad. Y tenemos que decir, bueno, miren, en algún momento hay que cortarla. En algún momento tenemos que gastar lo que tenemos, lo que se produce. Ahora, la pregunta podría ser, ¿en dónde recorto? ¿Cómo ha recortado este gobierno en estas 2 últimas semanas? Que el escandalete con Cristina disimula, pero todo el mundo sabe que hay un ajuste por distintas vías, algunos ajustes por inflación, porque el Estado tiene la maquinita, pero además recauda. Entonces ustedes van a ver que los impuestos suben y recaudan. Pero bueno, pero obviamente la gente tiene caída en el salario real y la jubilación. Entonces ya por ahí hay un ajuste, ¿cierto? Pero acá en educación, ¿cuánto hubo? No tanto en la universidad todavía, pero en la educación sí. ¿Cuánto fue el ajuste? 50%. 70.000 millones. No sé cuánto, pero sí 70.000 millones. Y también en producción y en otros tipos de áreas, ¿cierto? Ustedes entran a los diarios y lo ven, ¿cierto? Ahora la pregunta sería, ustedes tienen que resolver, no solamente porque, a ver, en realidad el acuerdo con el fondo es la excusa, porque nosotros, uno de los grandes problemas que ustedes saben, que cuando uno tiene un problema, tiene una tendencia a creer, digamos, que la solución está en las cosas que hagan los demás y no lo que haga uno. ¿Cierto? Entonces, inevitablemente la Argentina tiene que resolver un problema que viene de hace bastante tiempo, que gasta mucho más de lo que produce. Y eso inevitablemente tiene que resolverse. Si fuera yo, por ejemplo, y yo digo, yo voy a gastar más del salario que tengo, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Pedir préstamos. Me endeudo, ¿cierto? ¿Lo hizo la Argentina o no lo hizo? Sí. Vivimos por encima de nuestras posibilidades endeudándonos. Y además en muchos de los casos hemos adquirido deuda para pagar servicios y no infraestructura de carácter reproductivo. Porque si yo digo, bueno, invierto en algo que me permite a mí, cuando comience a producir, pagar el costo de ese préstamo, bueno, está bien, pero muchas veces nosotros hemos adquirido deuda desde la dictadura para acá, básicamente para pagar consumo y no actividades productivas. Por lo tanto, ese consumo no me permite a mí encontrar la manera de pagar la deuda adquirida. Bueno, pero en algún momento ya no me prestan más. ¿Por qué? Porque yo me endeudo y en un momento alguien me dice, che, pero este no puede pagar más. La pregunta es la siguiente, ¿alguien le presta a la Argentina? ¿Por qué creen que el riesgo país está cercano a los 2.500 puntos básicos? Los 2.500 puntos básicos son, cada 100 puntos básicos es un punto porcentual. Es decir, que alguien que le preste dinero a la Argentina, ¿cierto?, tiene que pagar lo que es la tasa LIBOR más el riesgo país. Con lo cual, si uno lo mide en dólares, probablemente nosotros estemos pagando
entre un 28 y 29% de interés anual por un préstamo en dólares. Imposible de pagar, entonces por eso nadie lo hace. A pesar de que hace un año arreglamos supuestamente la deuda con el fondo y en ese arreglo hubo un acuerdo. Y en ese acuerdo, ¿qué te pide el fondo? Que nosotros no seamos superavitarios, pero que este año reduzcamos el déficit a un 3%. Y por eso hay que ajustar. Entonces ahí viene la pregunta. Ustedes tienen que ajustar. ¿Ustedes qué dirían? ¿Hay que bancar la universidad? ¿O banco salud, banco la escuela primaria, banco a toda aquella gente que está por abajo del índice de la pobreza? ¿Qué debo hacer? ¿Qué harán ustedes? Invertir en infraestructura que produzca futuro. Bueno, está bien. Perfecto. Pero vos ya sabés que tenés que gastar hasta acá, no puedes bajar, digamos, no puedes pasar de ese nivel de gasto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué decisión tomaría? Bueno, por ahí con esto que ha hecho de la ¿cómo se llama? Cuando se recaudó todos los datos de la población. El censo. El censo. Bueno, por ahí con esa recaudo de datos, decir, bueno, a ver, con la gente que sí realmente tiene necesidades, que no puede pagar nada, o que está con los sueldos básicos, bueno, eso se le inclina todo lo, digamos, lo más económico, los sin costo, tanto salud como educación, y el resto que aporte según el costo que tiene en cuanto a ganancias. Está bien, pero vos tenés que tomar una decisión. Corto la universidad. ¿Vos cortarías? Y Estados Unidos no tiene universidad pública y está de 10. O sea, Sí. no necesariamente. ¿Y quiénes van a la universidad? Los que se tiene que endeudar. Sí, no tenés que ir a Estados Unidos, acá en Chile nomás. Ah, sí. los que de verdad quieren estudiar. ¿Cómo? Los que de verdad estudian. No, tiene recursos económicos. Sí. A ver, una pregunta, tonta si vos querés. ¿Quién no tiene ganas de estudiar que está acá? Pero hay que mirarse a la cara y decir... Ahí tiene que ver un temita. ¿Vos le das el práctico todavía que hagan un análisis del costo de oportunidad de estudiar en la universidad y cómo aumenta ese costo con el tiempo que permanecen en la universidad? Bueno, yo qué diría. Fíjense, ahí estamos, vos planteás un tema que lo discutimos en la primera clase. Ahí tiene que ver con valores y creencias, ¿cierto? Yo te podría decir, desde el punto de vista de los que toman esa decisión, que la decisión de mantener, entre comillas, gratuita la universidad, porque todos ustedes pagan un costo por venir acá, explícito e implícito, ¿cierto? Ustedes venir acá les cuesta, la universidad no es gratis, lo único que no tiene la universidad es que no está arancelada, que ya es una gran ventaja, ¿cierto? Pero también pensar lo siguiente, a la medida que vos vayas aumentando el arancel, ¿cuántas personas van a estudiar? Y por lo tanto vos sostener 100% la gratuidad de ese sistema, a medida que vos digas el sistema debe, perdón, no la gratuidad, autofinanciarse, significa que vos vas a tener que ir poniendo aranceles cada vez más altos. ¿Por qué? Porque efectivamente no vas a poder financiar ese. Si yo una vez le hice un cálculo y le puedo traer el número de cuánto costaría efectivamente si hubiera que pagar todo el funcionamiento de la facultad. El costo de los profesores, la luz, el mantenimiento de los edificios, pagarle a los no docentes, sale un numerito interesante. ¿De cuánto? ¿Cómo? Con una privada. Y las privadas también están subvencionadas. Y también están subvencionadas en Estados Unidos. Y además muchas empresas, a ver, si ustedes ven lo que es una universidad yankee, probablemente el consejo no tenga nada que ver con lo académico, sino con un montón de empresas que además debían ganancias por ahí. Hay leyes de mecenazgo que hacen de que al tipo le convenga ponerle plata en una universidad y no paga impuestos. Eso también pasa. No es que nadie es tan bueno.
siempre tiene que haber algún incentivo. Lo que sí creo, por ejemplo, en España se paga un arancel, no demasiado alto, pero se paga un arancel. Y el arancel va creciendo a medida que yo voy recursando materia. O sea, yo pago un arancel en determinado año. Ahora, si yo ese año no avanzo, cuando vuelvo a cursar la materia, mi arancel es mucho más alto. Lo que sucede es que acá, como nosotros no hacemos el desembolso explícito, no nos damos cuenta, pero implícitamente ustedes van perdiendo mucho dinero cada hora que ustedes pierden acá en la universidad, por un montón de motivos. A veces, a ver, hay gente, ustedes miran, pero hay que venir a... No, depende de qué, y depende del costo de oportunidad que yo analice. Si yo fuera un jugador de fútbol, por ejemplo, y me va muy bien y tengo que elegir entre ir a una universidad y seguir jugando al fútbol, y bueno, lo pensaría, si yo gano, no sé, $100.000 mensuales, estoy hablando del punto de vista económico, no del punto de vista de lo que piensan las personas, no, estoy hablando de otra cosa, simplemente del punto de vista de maximizar los beneficios. Entonces yo, no, a priori, digamos, es muy complicado hacer juicio de valor sobre las decisiones que toman las personas. Lo que hace la economía es llevarlo a unidades monetarias. Pero fíjense, ¿cuál podría ser el argumento? Y el argumento podría ser que todos nosotros, por el solo hecho de venir a la universidad, adquirimos niveles de educación que hace que las actividades que nosotros hacemos sean de mayor calidad. Es lo que se denomina una externalidad positiva. Obviamente, a ver, yo creo que lo he puesto ahí cuando veamos, no sé si podemos verlo ahora, pero sí, cuando veamos la frontera de posibilidad de producción, nosotros vamos a ver cómo, lamentablemente, medido según el INDEC, nosotros tenemos algunos factores que hacen que nuestra economía sea absolutamente ineficiente. Puntualmente, el factor trabajo. La capacidad, digamos, de uso el uso de la capacidad instalada en la Argentina tiene un promedio de 60 y pico % y en algunas, como por ejemplo la actividad automotriz, está por abajo de la mitad. Con lo cual, ¿qué significa? Que nosotros, produciendo 100%, nuestro PBI crecería, utilizaríamos de forma eficiente la capacidad instalada, porque no es lo mismo utilizar una fábrica del 50% que entre el 80 y el 90%, nuestros costos bajan, y además crecería nuestro PBI y todo el mundo tendría empleo y habría mayores impuestos y podríamos solventar ciertos gastos. El problema de la Argentina es que no crece. El problema de la Argentina no se va a resolver sin que crezcamos, y todas las medidas que se toman son para achicar. Ese es el gran problema y este gobierno, bueno, lamentablemente no ha podido resolverlo. Entonces, fíjense, hablábamos hace un ratito de lo que era el costo de oportunidad y ¿qué decían? Cierto que tiene ese componente explícito e implícito, y cómo lo podemos definir también. Lo definimos con la primera opción, digamos, rechazada, o la mejor opción rechazada, o la opción preferida rechazada. ¿Cierto? Entonces, si yo tuviera $100.000, puedo decir, bueno, miren, hago un posgrado, o me voy de viaje, o me compro 5 autos, o me compro una casa. Bueno, entonces, yo te diría, por ejemplo, si yo te dijera eso a vos, tenés $100.000, primera opción, ¿cuál sería? Un posgrado, irte de viaje, comprarte 5 autos, comprarte una fábrica, comprarte propiedades. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu primera opción? Difícil, pero no sé, supongo que el negocio inmobiliario dentro de todo lo más seguro. Bueno, ¿y la segunda? Ya tenés uno, la segunda. No sé, los autos. Bueno, autos, por ejemplo. ¿Vos? ¿Cuáles serían de esas 5 opciones? Primero sería Invertir. ¿Y la segunda? Viaje. ¿Y vos? Sí, invertirlo y también el negocio inmobiliario. ¿Y vos? ¿Cuáles serían tus opciones?
Jugá a ser rico un ratito. Suponete que tenés ese lindo problema. Lo conveniente es invertirlo también. Y sí, también el viaje. Bueno, entonces vos fijate, ¿cuál es el costo de oportunidad que paga? Todas las opciones descartadas. No. Bueno, tiene más chance de... ¿Cuál fue tu opción preferida rechazada? Rechazar. Recuerden, cuando ustedes toman una decisión, ya optan por algo y desechan todas las demás. Igual no decís, vos estás acá, ¿cierto? ¿Qué otra cosa te gustaría estar haciendo en vez de estar acá? Un montón de cosas, no sé, Bueno, trabajando. elegí trabajando. durmiendo. Entonces, cuando vos viniste acá, elegiste venir a clase y desechaste todas las demás. Si era trabajar, esa era tu opción preferida de rechazar. Entonces, volviendo a la pregunta de ¿cuál fue la opción preferida rechazada de él? Los autos. Él resigna los autos porque quiere hacer un negocio inmobiliario. Vos dijiste que tus dos primeras opciones, una era la inversión y la segunda los viajes. Entonces vos cuando decidiste hacer inversiones, entonces ese es tu costo de oportunidad. Todos pagamos un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque dijimos, tenemos dos grandes restricciones, tiempo y poder adquisitivo. No podemos hacer todo lo que queremos. Y si tuviéramos todo el dinero al mundo, dimos el ejemplo de Bill Gates, no le alcanzan las 1000 vidas para gastarlo. Somos finitos. También ustedes van a ver que mucha gente que tiene mucho dinero está haciendo lo imposible por prolongar su existencia. Hasta hay algunos que están pagando fortuna pensando de que la mente o la conciencia puede almacenarse en un programa o en un software. Ustedes googleen y van a ver, o por ejemplo hay un montón de gente que está haciendo verdaderos experimentos para hacer cyborg. Probablemente dentro de poco haya tipos que van a tener componentes de máquinas y humanos. Y se hacen muchos experimentos en ese sentido. Se gasta mucha plata, ¿por qué? Porque obviamente el tipo tiene toda la guita del mundo, pero no le alcanza el tiempo para disfrutar. Por eso hablamos de que esas son nuestras restricciones y también es lo que uno no tiene que perder de vista cuando decía acumulo, acumulo, consumo, consumo, consumo y en un momento decir cuál es el sentido. Pero eso son respuestas que dan las personas. Pero recuerden eso, ¿cierto? El costo de la oportunidad es la mejor de las alternativas que existen para esa opción. Vos, si vos no hubieras decidido invertir, seguramente te hubiera gustado viajar. Estás renunciando a eso y esa es la mejor de las alternativas que existirían para tu primera opción. ¿Está claro ese concepto? Sigamos. Acá de esto ya lo hablamos del costo explícito, implícito, el ingreso total, el costo total y fíjense, y las utilidades. Más que nada tiene que ver con esto, ¿cierto? Acá vemos lo que es el beneficio, la utilidad económica, los costos implícitos, los costos explícitos y la utilidad contable, que son únicamente los costos que nosotros entendemos que generan un desembolso en dinero. Cuando ustedes hagan el proyecto con Madariaga, tienen que fijarse en esto. Si yo voy a hacer un proyecto de inversión, digo, miren, este es el costo que requiere desembolso, un alquiler que tengo que pagar, un interés sobre el préstamo por el proyecto que yo quiero llevar adelante, mi sueldo de personal, costo de insumo, costo de energía, un montón de cosas que tienen que ver con un desembolso explícito. Ahora, a lo mejor yo digo, este emprendimiento lo hago en un local mío. ¿A qué estoy renunciando? A cobrar un alquiler. Cuando ustedes hagan el análisis del costo, tienen que ver no únicamente lo que desembolsan, sino lo que están renunciando. Si yo pongo dinero mío, ¿a qué estoy renunciando? Estoy renunciando al interés que ese dinero me podría dar. Y esto es algo un error que muchas veces se conoce, ¿cierto? Digamos, ustedes comentan. Ustedes hacen el proyecto y ustedes dicen, no, yo trabajo en este proyecto, pero no se fijan en una remuneración. Y ustedes obviamente invierten tiempo, por lo tanto ese tiempo tiene que estar remunerado, porque si no estuvieran ustedes, ¿qué pasaría? Tenés que traer otra persona y ese tipo le tenés que pagar. Entonces está mal cuando vos haces un proyecto y no te fijas en una remuneración en el tiempo en que vos estás haciendo ese proyecto, ¿cierto? Esto de la especialización
y el intercambio es muy fácil, digamos, ¿no? Que yo lo vamos a ver rápidamente. Pero hoy por hoy, digamos que la especialización y el intercambio tiene que ver con ese costo de oportunidad y con lo que decíamos de lo que eran las ventajas absolutas y las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas inevitablemente nos llevan a la especialización y esa especialización nos lleva inevitablemente a un mayor intercambio. Por ejemplo, vos haces tu ropa, vos haces la comida, nada, ¿no es cierto? Ni las zapatillas, bueno, y vos venís acá a aprender ¿qué? Ingeniería. Sistema, ¿cierto? Y con eso, ¿qué pensás? Especializar en eso. Y con eso vos vas a obtener Todo el resto. todo. Bueno, entonces eso es la especialización y el intercambio. Cuando no hay especialización y cuando no hay intercambio, estás hablando de economías digamos, muy atrasadas. Hay algunas economías, las agrarias, por ejemplo, todavía que se dan en ciertos lugares de África, que el tipo hace su ropa, cuida a sus animales, hace su comida, y hay muy poco intercambio, y a lo mejor en algunos momentos hasta vos podés decir se utiliza el trueque, que tiene mucho problema el trueque, que después lo vemos cuando se vea dinero, pero básicamente el trueque requiere lo que se llama doble coincidencia de deseo. Yo tengo que querer algo, que vos tenés, y vos tenés que tener algo que yo tengo. Si no, no se puede intercambiar. Y eso, digamos, es todo un problema. En cambio, cuando yo tengo dinero, el dinero me permite adquirir cualquier tipo de bienes. Por lo tanto, el dinero también fomenta la especialización y el intercambio. Entonces, y fíjense, acá cuando hablamos de qué es lo que implica la ventaja de la especialización, eso es un ejemplo que da siempre Adam Smith, ¿no es cierto?, en donde él analiza, pero ¿por qué lo estoy diciendo? Por un ejemplo muy viejo, del 1700 y pico. Él analizó lo que era una fábrica de alfileres y detecta que hay 22 operaciones distintas. El tipo, qué sé yo, que está en la fragua haciendo el alambre, el otro tipo que lo estira, otro tipo que lo corta, otro tipo que le saca la punta, otro tipo que le hace la cabeza, y así. Él detecta 22 tipos de actividades. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Son los tiempos muertos. Si yo soy un solo tipo, solo, y tengo que primero estirar el alambre, después ir a cortarlo, después hacerle la cabeza, después sacarle la punta, bueno, obviamente hay un montón de tiempo muerto entre actividad y actividad, ¿cierto? Eso, cuando nosotros nos especializamos en cada una de esas actividades, llega a la conclusión que se pueden hacer de 22, 30 alfileres por día que hace una persona a 44.000 cuando vos te especializás. Eso generó en algún momento, qué sé yo, una alienación de las personas, porque la absoluta especialización obviamente te genera mucho estrés. Las mujeres bancan mucho más el estrés, por eso las ven, qué sé yo, ¿recuerdan ustedes la fábrica que cerró? Estaba en Junín, la fábrica esa de los huevitos Kinder. Todas eran mujeres. ¿Por qué? Porque había que armar los juguetitos, era un trabajo muy estresante y pareciera ser que las mujeres tienen una facilidad muy grande para ese tipo de tareas. No es que sean menos inteligentes, sino que tienen una predisposición especial para ese tipo de tareas minuciosas y prolijas. También en muchas líneas de producción de productos de electrónica ustedes van a ver muchas mujeres. Entonces, por una característica especial que tienen eso. Y fíjense, este último puntito que tiene que ver eso que decía, los trabajadores no son idénticamente aptos para diferentes tipos de trabajo, como tampoco las tierras, los recursos naturales, equipo y máquina. Entonces hay que tener en cuenta el ejemplo inicial que yo le dije, la ventaja comparativa. No me tengo que llevar a los efectos de tomar una decisión de la ventaja absoluta, es decir, si yo cuando voy a tomar una decisión económica me voy a fijar si tengo ventaja absoluta respecto a otra persona, sino ventaja comparativa. Si todos tomamos esa decisión que está basada en el costo de oportunidad, la producción y bienes y servicios sería óptima, porque en todos los casos pagaríamos menor nivel de costo de oportunidad. ¿Y qué explica también la necesidad de la especialización? Esto. Ahí ustedes tienen una curva de cómo han avanzado el conocimiento en ciencia y tecnología. Y por lo tanto ustedes fíjense que este es un crecimiento exponencial
y por lo tanto es muy difícil que todas las personas puedan adquirir todo ese conocimiento y necesariamente tengo que especializar. Yo creo, lo pongo ahí en algún punto, bueno, pareciera ser que la opción sería ser bueno, digamos, o tener un conocimiento muy poco profundo sobre muchísimas cosas, o tener conocimiento profundo y especializado en un número limitado de cosas. ¿Por qué? Porque no podemos aprender todo eso. Ustedes saben que se va reduciendo cada vez más, ahora creo que está en 1 año y 2 meses la duplicación de conocimientos de la humanidad. O sea que ustedes lo que están aprendiendo ahora, si ustedes lo van a aplicar cuando se reciban y ustedes piensan que en 4 años ustedes van a graduarse, bueno, seguramente el nivel de avance en ciencia y tecnología sea 2 veces lo que ustedes conocen hoy. Eso genera muchos problemas para las personas porque ese nivel de información es muy difícil de sostener, genera mucho estrés. Por lo tanto, una de las cosas que ustedes tienen que hacer, y vuelvo al inicial, es tener pensamiento crítico y pensar. ¿Por qué? Porque ustedes navegan, como dice una persona antes, si vos estás en el desierto, ¿cierto? Si vos estás en el desierto, ¿qué tenemos que enseñarte? Si viviéramos en el desierto, ¿qué deberíamos aprender? Buscar agua. Y si vivimos en un mar enorme, ¿qué deberíamos aprender? O a pescar, ¿cierto? Bueno, porque tiene que ver con tu supervivencia. Nosotros vivimos en un mar de información y lo que tenemos que aprender es sacar la información que nos hace falta y procesarla. La información está. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? No tenemos los conceptos suficientes para ser creativos e innovadores con esa información. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender acá. Si ustedes van a aprender de memoria, están fritos. Están fritos, pues vuelvo a repetir, dentro de 4 años, 2 veces el conocimiento. Ahora hay cosas que no van a cambiar. Por eso sé que a ustedes les cuesta mucho, pero hay cuestiones, a ver, si ustedes quieren, en las materias básicas de ustedes, física, química, matemática, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen que ir a trabajar en una fábrica de litio. ¿Conocen la tabla periódica? Bueno, es un problema, una restricción. Ahora en el nuevo plan de sistema se sacó química. Entonces vos decís, che, ¿lo podés aprender? Sí, bueno, puede ser que vos lo aprendas, pero a veces muchas de las cosas que van a ver particularmente en esta materia, por lo menos el día de mañana, que no les suele extrañar en el oído. A veces es muy feo cuando uno va a algún lugar y están hablando y uno ni siquiera escuchó lo que está hablando. Bueno, también siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que preguntar inmediatamente. Preferible pasar 5 minutos por tonto y no toda la vida por pavo. Hay que preguntar, porque nadie puede saber todo. Nadie puede saber todo. Y lo peor es esto, digamos. Así aprendemos las personas. El crecimiento es exponencial de la ciencia y la tecnología, y así aprendemos nosotros, de manera lineal. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad que podamos tener ese conocimiento. Y fíjense en los errores. Nosotros, y este es un error que se ve mucho en la economía, tomamos decisiones en base al corto plazo y infravaloramos el largo plazo, ¿cierto? Una de las supuestas virtudes de los chinos es que tienen una visión a largo plazo que, a ver, por ejemplo, ellos quieren llegar al año 2040 con China unida, por eso están haciendo muchas de las cosas que hacen ahora. Por eso son las amenazas a Taiwán. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo que en 2040 China tiene que estar unida, pero es un objetivo que se fijaron en el 2012. Muchas carreras y en muchos países ellos están planeando los perfiles de los profesionales que tendrían para el 2050, para el 2060. Eso no significa, a ver, lo pueden pensar, pero recuerden ustedes que esos son lo que se llama futuribles, son futuros posibles, y a veces erran mal. Alemania erró, por ejemplo, en la cantidad de personas que necesitaba para desarrollar software. Y hoy, a ver cómo lo resuelve, trayendo gente de todos lados del mundo. Estados Unidos lo mismo. Hay muchas personas que van a trabajar en una economía absolutamente productiva como la yankee, pero ¿por qué? Porque sus propias universidades no dan abasto. Y esto pasa en muchos lugares. Y además, por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos un problema, estructural en cuanto a desempleo. ¿Cuáles son los empleos más requeridos hoy en la Argentina? ¿Qué tipo de ingeniería?
Asistente. Y la mecánica y todo. Petróleo, gas. Sí, No hay. geólogo. No hay. No hay. No hay especialistas, por ejemplo, de ustedes en base de datos. Hay pocos. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros estudiamos, yo si tuviera que tomar una decisión con ustedes estaría viendo el mercado de trabajo en 5 años. Y diría, bueno, ahí tengo, porque ahí es donde yo me voy a insertar. Bueno, nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque sobrevaloramos el cambio a corto plazo e infravaloramos el cambio a largo plazo. Esas son cuestiones que, bueno, esto ya lo vimos y ya son las 8:30 pasadas. Y hasta las 9 tenemos, ¿no es cierto? Sí. A ver si podemos llegar un poquitito más. ¿No? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien? Sí. Fíjense, vamos a ver esto como para terminar. Esto es 20 minutos, lo vemos rápido y después lo van a ver con mucho más detenimiento con el Inge Madariaga cuando vean cuando hagan los prácticos, ¿cierto? Ustedes lo que tienen que ver acá es lo que se denomina la curva de frontera de posibilidad de producción. Y para poder analizar esa curva, nosotros partimos de 3 supuestos. ¿Lo puedes leer? ¿O te puedes dejar estar con el barbijo? Vos también. Léelo fuerte. Los supuestos. Los supuestos. Bien. Pleno empleo y eficiencia productiva. La economía emplea plenamente los recursos disponibles y produce bienes y servicios al menor costo posible. Recursos fijos. La oferta disponible de los factores de producción es fija en cantidad y calidad, pero los factores pueden tener usos alternativos, es decir, pueden ser reasignados. Tecnología fija. Se supone para efectos del análisis que los métodos de producción no cambian, lo cual implica que la consideración es válida en cortos periodos de tiempo. Con esos supuestos, nosotros podemos decir que esta curva es la representación gráfica de las diferentes combinaciones de 2 bienes que un país puede producir utilizando el total de su dotación de factores productivos, ¿cierto? Con una tecnología dada. No vamos a modificar la tecnología, ¿cierto? Entonces, el empleo también es un factor, pero lo ponemos como una cuestión puntual para que ustedes puedan llegar a alguna conclusión después. Entonces, fíjense, acá tenemos 2 bienes, ¿cierto? Acá tenemos recursos, que son unidades de tierra, unidades de capital, y unidades de trabajo, ¿cierto? Que en los 2 casos van creciendo. Si yo me fijo con 10 unidades de tierra, con 0 trabajador, voy a tener 0 alimentos, ¿cierto? A ver. Acá tengo 10 unidades de un factor determinado, que en este caso es tierra, 0 trabajador y por lo tanto produzco 0 alimentos. Con 10 unidades de tierra, pongo 1 unidad de trabajo, 1 trabajador y tengo 50 unidades de alimentos. Y así, acá tengo fijo, ¿cierto? Las unidades de factores, que son fijos, tanto trabajo como el capital, y voy aumentando el número de trabajadores y veo cómo va aumentando el número de alimentos, ¿cierto? Pero como dije, estos pueden tener usos alternativos, ¿cierto? Entonces, esos mismos trabajadores que están acá, con 3 unidades de capital me pueden producir esta cantidad de vestidos. Estos mismos trabajadores que están acá, ¿cierto? Son estos que están acá y con 3 unidades de capital van produciendo primero un trabajador 10 vestidos, 2 18, 3 24, 4 28, 5 30. Ahí ustedes fíjense en un concepto que vamos a ver más tarde. Cada trabajador que yo incorpore produce o incorpora la producción total menos que el anterior. Este incorporó 10 vestidos, este ya apenas 8, este 6, este 4 y este 2. ¿Eso es por qué? Porque aplica lo que se denomina la ley de rendimientos decrecientes, que significa que cuando yo a un factor fijo le agrego un factor variable, en este caso el trabajo, ¿cierto? A ese factor fijo le van a corresponder menos, digamos, cada aporte, a cada unidad del factor variable le van a corresponder menos unidades del factor fijo. ¿Por qué? Porque se van a ir dividiendo cada vez más. Después al final, cuando veamos, hoy lo vimos con detalle en la clase en civil, que están más avanzados que ustedes, y bueno, y ellos hasta con un práctico se dan cuenta cómo aplica esa ley de rendimiento decreciente.
Fíjense ahora lo que hacemos, unimos las tablas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo tener? En una distinta situación, yo trabajo produciendo alimentos, tengo 5 trabajadores, ¿cierto? ¿Y eso qué me producía? 150 alimentos, pero si yo dedico todo para producir alimentos, no produzco nada de vestido, ¿cierto? Entonces voy disminuyendo la cantidad de trabajadores para producir alimentos y voy aumentando la cantidad de trabajo, digamos, produciendo vestidos. Y me dan los distintos resultados, tanto en alimentos o como en vestidos. ¿Está claro eso? Es simplemente una mezcla de las dos tablas anteriores. Entonces, eso nos da esta curvita que es la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Esto que nos permite ver las distintas situaciones. Por ejemplo, en la situación A, estoy produciendo todo alimento, 0 vestido que está acá, ¿cierto? En la situación B, estoy produciendo 140 unidades de alimento y 10 vestidos, ¿cierto? En la situación C, estoy produciendo 120 unidades de alimento y 18 de vestidos, ¿cierto? Y veo que esta es una curva, ¿cierto? Que se denomina frontera de posibilidades de producción, que me permite ver cuál es el máximo de posibilidades que yo puedo producir de 2 bienes cuyos factores pueden utilizarse alternativamente. Y también puedo ver cuál es el costo de oportunidad cuando paso de una situación a otra, que se mide con esta pequeña formulita, ¿cierto? Que es simplemente que I2 menos I1 sobre X2 menos X1 me permite ver el costo de oportunidad. Y ahí tienen un pequeño ejemplo. Lo podés identificar, mira, a este que está acá, y fijarte si está bien. Utiliza esta formulita. Sí. I2 menos I1. Fíjate dónde está el eje de las Y, dónde está el eje de las X. ¿Alguien lo puede hacer? Por ejemplo, fíjense. 150 hacia arriba, sí, menos 10, 140 sobre X, sería Acá, fíjate. Sí. Esto es X. Sí. Y acá vos pasás desde este punto a este punto, ¿cierto? Entonces vos tenés I2 menos I1, ¿cierto? Poné acá 150 menos 140. ¿Por qué esto es I2? Porque vos vas de acá a acá. Si fuera de acá a acá, sería al revés, ¿cierto? Entonces, este I1, este I2. Entonces pasás de este punto acá. 150 menos 140. Y acá en este punto, ¿cierto? ¿Qué tenés? Cero. X1 y X2, ¿cierto? Entonces tenés 10 menos 0. 10 sobre 10. Tu costo de oportunidad de pasar a producir, ¿cierto? 140 alimentos y 10 unidades de vestido es de un alimento por vestido. ¿Por qué? Porque mi costo de oportunidad siempre está vinculado a ¿qué? A mi opción preferida rechazada. Yo preferí, ¿cierto? En este caso puntual, producir menos alimento, pero aumentar la capacidad de vestir. Y ahí se mide, digamos, el costo de frontera de posibilidad de producción. Y si lo vemos, fíjense, si no nos cuento esto, a ver. Ahí es donde yo les decía que aplica esta ley, que es la ley de rendimientos decrecientes. Por esta ley es que yo, a medida que voy pasando del punto A al punto B y del punto B al punto C, siempre voy pagando un mayor costo de oportunidad. Porque si bien es cierto, los costos son alternativos, también es cierto que hay algunos factores que están mejor diseñados para producir determinado tipo de producto, ¿cierto? Hasta con la mano de obra. Suponete que yo sea un enfermero bárbaro y me pones a cortar el pasto y bueno, probablemente no sea tan bueno. Entonces, tampoco es cierto en la realidad que los productos son absolutamente alternativos. Las personas, volvemos a insistir, nos especializamos en determinado tipo de cosas. Cuando vos me cambiás, bueno, qué sé yo, capaz que soy un excelente jugador de fútbol, pero si me pones a jugar, no sea la bocha, no sea tan bueno. Y por lo tanto pago un gran costo de oportunidad, porque si bien es cierto los factores son alternativos, los factores tienen mejor diseño para determinados productos y las personas que somos los que trabajamos también, y eso explica esa ley también del rendimiento decreciente.
Y acá, como para ir terminando, si ustedes se fijan, y yo ahora les he puesto algo que tiene que ver con el INDEC, si esta es la curva de frontera de posibilidad de producción, y yo acá puedo hacer un análisis, así como dije, bueno, miren, cómo es entre alimentos y vestidos, puedo decir, bueno, che, ¿cómo va a decidir un país su inversión? Y puedo decir, che, bienes de capital, que son bienes de carácter reproductivo, o bienes de consumo. Y antes le hago una aclaración. Este punto C es un punto que ¿cómo podrían determinar ustedes? Ineficiente. ¿Por qué? Porque hemos partido de los supuestos del pleno empleo, del pleno uso de los recursos y de además haber determinado tipo de tecnología. Por lo tanto, un punto eficiente sería acá y no acá. Y este punto es un punto básicamente imposible al cual no puedo llegar, salvo que, por ejemplo, haya una innovación tecnológica o haga una inversión importante en bienes de capital para producir más. Y entonces, fíjense, este es un dato. Esto lo pueden ver ustedes en el INDEC, ¿cierto? Fíjense, esto que está acá es la capacidad instalada de la industria en junio del 2022. Yo ahí le pongo, a los otros chicos les mostré cuando vimos esto, básicamente cómo viene, digamos, variando el uso de la capacidad instalada inclusive durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, en el primer punto, casi en el 80%, estaban los productos que acá no aparecen. Eran productos derivados del tabaco, que estaban en plena pandemia. O la gente indudablemente consumía mucho más de determinados productos, ¿cierto? Como por ejemplo el cigarrillo. Pero si ustedes se fijan, fíjense en la industria automotriz. No llega al 60%, durante la pandemia llegó a estar al 30%. ¿Cierto? Y a ver, y si ustedes se fijan a veces, y ahí viene la cuestión de las estadísticas, yo les mostraba a ellos, ya vamos a ver si en la próxima se puede ver, que por ahí a veces nos dicen, bueno, pero nosotros crecimos más, estamos mejor que antes de la pandemia. Sí, pero no te dicen cuándo estábamos en el 2015, en el 2016 o en el 2017. Y cuando vos mirás esos años, el uso de la capacidad instalada era mucho mayor. El PBI per cápita de la Argentina está en los niveles del 74. ¿Eso significa que producimos menos? No. Pero ustedes fíjense, producimos más, pero somos muchos más millones de argentinos que en el 74. Entonces el PBI creció, ¿cierto? Pero el PBI por cápita está en los niveles del 73-74 y eso explica los niveles de indigencia y de pobreza que tiene la Argentina. Producimos mucho menos. Y cuando hablamos, ¿no es cierto? Fíjense, de ese concepto es muy importante, ¿cierto? Que una industria, toda una economía es productivamente ineficiente si pudiera producir más de por lo menos un bien sin quitar recursos a la producción ni ningún otro bien. Nosotros hemos tenido recesiones durante este último tiempo y en la recesión nosotros no hacemos un uso eficiente de los factores y en la recesión obviamente una de las cosas que se da es que ya no hay pleno empleo, sino que hay desempleo. Si todos nosotros tuviéramos empleo, obviamente la frontera de posibilidades de producción se hubiera expandido. Pero obviamente nosotros estamos trabajando en un punto ineficiente y deberíamos tratar primero de llevarlo a uno de los puntos eficientes. Pero si eso pasara, yo siempre recuerdo lo siguiente, eso no significa que hay crecimiento, eso es reactivación. Es decir, hemos vuelto a un nivel que en algún momento tuvimos. Crecer significa expandir la curva de frontera de posibilidad de producción. ¿Se entiende eso? Sí. Pero acá tienen, esto es dato. Bueno, y esa cuestión de Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, yo lo pongo simplemente porque en ese caso, Estados Unidos, si ustedes miran las curvas de frontera de posibilidad en ese momento, no solamente sostuvo el esfuerzo de guerra, sino que además su economía creció. ¿Por qué? Bueno, porque creció invirtiendo en infraestructura y incorporando en mano de obra. ¿Puntualmente de qué? ¿Cómo? ¿Quiénes incorporaron al empleo en Estados Unidos? ¿Cómo? La mujer. Hay mucha gente que dice que la verdadera revolución de género se dio a través de la Segunda Guerra, que las mujeres lograron, digamos, incorporarse al mundo del trabajo y a ver cuál es uno de los grandes problemas que tenía la mujer en esa época.
con quién dejaban los hijos. Sí, pero sobre todo, a ver, ¿qué es lo que más jode a las mujeres? ¿Por qué a veces se aguantan violentas de género, parejas que no quieren? Que todavía pasa mucho en la Argentina, cada vez menos, afortunadamente, pero pasa. La dependencia económica, no tenían autonomía. Cuando empiezan a trabajar, ya no dependen del esposo. Entonces, algunos dicen de que esa fue, y lo fundamentan, ¿cierto? Un gran avance en las cuestiones de género porque le dio a la mujer una autonomía y una independencia económica que antes no tenían. Obviamente, ¿por qué? Porque los esposos estaban en la guerra y cuando volvieron hubo una gran cantidad de crisis matrimoniales, divorcios y una serie de cosas. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente tenían cómo sostenerse. Ese es un gran problema. Hay muchas mujeres acá en la Argentina que lamentablemente todavía toleran situaciones por dependencia económica. Es muy complicado, ¿cierto? Pero bueno, eso fue... Y esto es, fíjense, el nivel general, y ahí tienen ustedes las variaciones y un gran problema en la Argentina. Ustedes tienen acá, fíjense, cuando estamos viendo, ¿por qué les digo yo que hay una reactivación? En el 2017 estamos prácticamente en el mismo nivel que hoy. Eso significa que prácticamente no crecimos, por lo menos en términos de productos industriales, que es lo que mide este índice. Y si ustedes se fijan, fíjense, en el 2014 el uso de la capacidad instalada está en el orden del 74%. El drama es porque uno puede decir, bueno, este número, ¿por qué se puede dar? Porque, y ahora estamos mucho más abajo, porque hicimos enormes inversiones y por lo tanto tenemos una gran capacidad instalada, pero eso no pasó. Lamentablemente no hemos tenido inversiones y por lo tanto estos números nos muestran que en algunos momentos estuvimos mejor que con este número que tenemos acá. Y lo más complicado son todas esas variaciones que tenemos ahí, que obviamente nos muestran. Y hay otro gran tema, cuando nosotros vemos función-producción, no es lo mismo que yo esté produciendo con una capacidad instalada entre el 80% para arriba, que soy muy eficiente en cuanto a mis costos medios, totales, marginales, que cuando estoy produciendo por abajo de eso porque mis costos se disparan. El hecho, por ejemplo, la industria automotriz está produciendo por abajo del 60%. Bueno, una de las cosas que uno podría decir, tiene empleados de más, pero si los echa, le agregas más problemas al desempleo. Bueno, por eso hay toda una gran presión para que en algún momento la Argentina tenga una ley laboral nueva, que es toda una complicación. Respetando los derechos de los que ya tienen trabajo, pero permitiendo flexibilizaciones para que otras personas puedan incorporarse, porque si no, digamos, los empleadores no van a tomar nuevas personas. Particularmente ustedes, el gran problema del desempleo es el de los jóvenes. Acceder al primer empleo es muy complicado. Así que ustedes tienen que prepararse mucho para poder aumentar su capital humano. Bueno, y terminamos con esto, un ejemplo muy simple. Fíjense, ahí están. Estos son los factores que contribuyen al crecimiento económico y, como decíamos, de inversión productiva. Y acá lo único que hago ya para terminar es lo siguiente. Fíjense, acá uno tiene 3 países, ¿cierto? Uno rico, uno medio y uno pobre. Y decir, bueno, está bien, esos 3 parten de la misma curva de frontera de posibilidad de producción. Pero el país rico invierte más en bienes de capital y en infraestructura. El país medio invierte un poco menos y el país pobre invierte menos. Ahora, lo paradójico, que si ustedes se fijan, es que el país rico invierte mucho más en bienes de capital, pero luego termina teniendo mayores niveles de consumo. La decisión que a veces hay que tomar es si hay que hoy, digamos, tomar una decisión que haga que yo renuncie al consumo presente para tener mayores niveles de consumo futuro. Pero para eso debería invertir en bienes de capital y en infraestructura productiva, ¿cierto? Eso es, y se repite en muchos casos, ¿no? Yo creo que le dije a ustedes en la clase anterior esa famosa frase en la novela de Ana Karenina, cuando Tolstoy dice la desgracia, ¿cierto?, de las familias tiene innumerables formas, pero la felicidad tiene
algunos elementos muy marcados. Lo mismo pasa para el desarrollo. El subdesarrollo llega de diversas maneras, pero cuando vos te querés desarrollar, hay algunas cosas que todos los países tienen que hacer. Nos guste o no nos guste. Quizá, a ver, la decisión que uno tiene que tomar son decisiones complicadas, son difíciles, a nadie le gusta resignar nada. Cuando vos te acostumbras a determinado nivel de consumo, bajar es muy feo y obviamente los gobiernos pierden elecciones cuando vos bajás. Cuando la población baja a determinado nivel de consumo. Pero en un sistema de economía mixta como estamos, o lo planifica el gobierno, o el ajuste viene por el lado del mercado. La verdad que nosotros ya tenemos una serie de situaciones en donde, no sé, desde el 89-90, una con Alfonsín, que obviamente fue un golpe de mercado porque no hubo seguridad jurídica, un gran tema para verlo. Pero después vino, ustedes no lo habrán vivido, pero Menem en su momento cuando llegó prometió la revolución productiva y el salariazo, y lo que vino después fue hiperinflación y un ajuste brutal, cuando vino la paridad y el 1 a 1, y luego vino el 2000, 2001, que no sé si ustedes lo han vivido, pregúntale a sus padres, y bueno, hoy estamos en una situación donde hay que tomar algunas decisiones que van a costar. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede sostener esos niveles de déficit que tenemos, salvo que alguien nos preste algo que hasta acá nadie aparece que nos va a prestar. Si eso surgiera, bueno, quizás el panorama sería distinto. Acá hay unas pequeñas observaciones que tienen que ver con ese gráfico nada más. Y bueno, ya estamos cerrando la clase, afortunadamente terminándola. Pesadita, pero ¿qué va a hacer? ¿Hay alguna pregunta o no? Pase, ingeniero. No, simplemente que en la clase anterior ustedes me pasaron un listado de los presentes con los datos para que yo manipule en el aula virtual. Me gustaría que los que no estuvieron en esa lista me pasen un papelito para que yo haga la gestión, nombre, apellido, legajo, DNI, email, corporativo de ustedes. ¿Quién igual lo tiene el campo? Sí. Sí, pero